Bueno, buenas noches chicos y chicas, espero que estén muy bien. Este es un video que quiero compartírselo a ustedes el día de hoy, 21 de junio. Es de la temática que ustedes están trabajando, ya estamos terminando, nos queda la próxima semana por terminar la asignatura de Fundamentos de Economía. Muy seguramente eh, van a ver microeconomía, no creo que conmigo, porque pues tengo programado otro tipo de escenarios, entonces la idea es que trabajemos este tipo de elementos. Bueno, entonces les voy a compartir el día de hoy, la, voy a compartir la presentación que vamos a trabajar. Vamos a verla con respecto a toda la temática. Vamos a mirar, digamos, este es pequeño, un pequeño mensaje, dice, valor compartido no es responsabilidad social, filantropía ni sostenibilidad. Es una nueva forma, es una nueva forma de alcanzar el éxito económico. Valor compartido es crear valor económico a partir de la generación de beneficios sociales. El valor compartido es teoría y ya es una realidad. Entonces, muchas veces los conocimientos, la responsabilidad social empresarial son una serie de elementos que vamos a tener nosotros presentes a lo largo de nuestro camino en la formación. Entonces, hoy vamos a mirar todo lo que tiene que ver con lo que tiene, todo lo que trabajamos nosotros con respecto al proceso. Eh, Miremos, nosotros estamos en las últimas unidades, la unidad 5 y 6, que nos va a hablar sobre todos los componentes que hacen parte de las cuentas nacionales, todo lo que tiene que ver con la gestión de las diferentes fallas de la simetría. Entonces vamos a ver temas relacionados con esto. Entonces vamos a mirar qué es una falla del mercado. Las fallas del mercado son en las economías de mercado tienen una imperfección que provocan males que como una contaminación excesiva, desempleo, situaciones externas de pobreza y riqueza, etcétera. Entonces, el Estado en las economías modernas asume muchas tareas en respuestas a los fallos de los mecanismos del mercado. ¿Qué quiere decir una falla en el mercado? Digamos, los impuestos que tienen o todos los gravámenes o todos los hechos que de una u otra manera no se contemplan dentro de la economía. Entonces, esas fallas del mercado que muchas veces por malas negociaciones o mala gestión de las personas, vamos a encontrar ese tipo de elementos. Bueno, un segundito, yo les coloco acá. Pensemos que es una simetría. La simetría es la relación que usted puede encontrar entre el conocimiento y todo lo que tiene que ver con respecto a la información. Entonces, la simetría en el mercado, también conocida como fallos de información, ocurre cuando una de las partes de una transacción económica posee mayor conocimiento material que la otra. Esto suele manifestarse cuando el vendedor de un bien o servicio posee un conocimiento mayor que el comprador. Entonces, esta es una teoría que se presenta más o menos hacia alrededor de los años de 1995 con uno de los premios Nobel que hablan sobre la asimetría en el mercado. Entonces, y pone un ejemplo de la asimetría en el mercado con respecto a la venta de los vehículos viejos que en Estados Unidos se llaman los limones. Entonces, cuando usted vende un automóvil, usted sabe que por allá le suena una rueda, que le hizo falta el mantenimiento, digamos, a la parte de los frenos, pero que en realidad el carro está bien. Entonces, usted lo vende pero no le cuenta toda la información a esa persona que se lo está vendiendo, pues primero por temor a que esa persona le vaya a pedir un valor menor de lo que usted tiene cotizado su carro. Usted no quiere perder, o si usted sabe que su carro vale menos, pero no quiere venderlo a un valor menor. Entonces la asimetría en el mercado es esa información que usted oculta, pero sabe que existe. Bueno, vamos a encontrar. Ok. Entonces, vamos a mirar son las fallas del mercado.
Cuando el mercado no actúa eficientemente, vamos a tener una competencia imperfecta, unas externalidades, una formación asimétrica y los bienes públicos. Esas son las fallas en el mercado, una competencia imperfecta que se podría manejar, perdón, acá. Las externalidades que se pueden ser positivas o negativas dependiendo del mercado en el que queramos estar. Acuérdense que una externalidad positiva puede ser la disminución de las tarifas. Una externalidad negativa puede ser, digamos, elementos que se ocurren, digamos, una torre de transmisión en comunicaciones puede generar una falla, una externalidad negativa porque sabemos que estas torres generan unas ondas electromagnéticas que pueden ser perjudiciales para la salud. Muchas veces cuando se colocan no se tiene en cuenta eso. Muy seguramente que con investigaciones y todo este tipo de cosas se podría comprobar que eso es nocivo para la salud y podríamos generar una indemnización por intermedio de las entidades prestadoras de servicios públicos como Claro, Tigo, Movistar y todo este tipo de cosas. La asimetría de la información es lo que yo le estaba planteando con respecto a la venta de los carros viejos y los limones y los bienes públicos son todo lo que tiene el Estado como tal. Bueno, voy a correr esta acá. Bueno, nosotros cuando miramos todo el tema de las fallas en el mercado que hace la producción o el consumo que sea eficiente, el Estado puede mejorar la situación. Entonces acá tenemos los factores de producción. Esta es la frontera de posibilidades, que es FPP, que es la frontera donde tenemos el producto Y y el producto X. ¿Sí? Lo que esté por debajo de esta frontera de posibilidades, o sea, esta línea roja es la eficiencia. Lo que esté por encima es inalcanzable y lo que esté por debajo es ineficiente. Entonces, son las dos combinaciones que tengo. Si yo quiero producir muchas unidades del producto Y, tengo que sacrificar producción del producto X. Y así viceversa, perdón. Es que sucede, viceversa. Si yo quiero producir muchas cantidades de producto X, tengo que disminuir la producción. Entonces, la frontera de posibilidades, todo lo que se produce por debajo, o sea, lo que se alcance en la frontera de posibilidades, es eficiente. Lo que esté por debajo es ineficiente y lo que esté por encima es inalcanzable. Pero la estructura productiva ineficiente cuando se encuentra por debajo de la frontera de posibilidad, es decir, que no se utilizan todos los recursos ociosos o bien la tecnología no es adecuada tecnológica, no es adecuada la tecnología y se debe mejorar. Si es una estructura productiva eficiente, que es lo que se sitúa en la frontera de posibilidades o muy cerca de ella. No hay suficiente, no hay recursos ociosos y se utilizan, ¿sí? La mejor tecnología. Si yo hablo de la estructura productiva inalcanzable, se encuentra por encima de las posibilidades de producción y es teórica, ya que ningún país puede producir por encima de la frontera de posibilidades. O sea, yo no puedo producir algo que es inalcanzable porque no tengo los recursos necesarios para comenzar a trabajar estos elementos. Entonces, cuando yo hablo de las fallas de mercado, son estos elementos que yo les estoy mencionando. ¿Qué es la competencia imperfecta? Cuando hablo de la competencia imperfecta es cuando una o pocas empresas tienen más que perder, tienen más, perdón, cuando unas o pocas empresas tienen poder en el mercado. Entonces, digamos, las empresas de telefonía. Claro, Tigo, Movistar, son empresas, esta otra nueva que salió, ¿cuál es? Win, Win no, sino, ay, se me olvidó. Wow, creo que es. Son las que poseen todo el tema del mercado. Entonces,
El resto de las empresas, estas operan en un momento determinado como consecuencia de esta falla. Los consumidores van a consumir una cantidad menor a un precio mayor. Entonces, cuando hay muchas empresas o cuando hay pocas empresas, estas pueden controlar el mercado y pueden de una u otra manera tienen unas tendencias de precios, ¿sí? Sin necesidad de generar un cártel. Los cárteles son donde pocas empresas se ponen de acuerdo para fijar un precio y no permiten la libre competencia. Entonces, lo hemos visto anteriormente como el mercado perdón, el cártel del papel, que habían empresas del papel que se habían dedicado a controlar este precios y eso lo detectó la Superintendencia de Industria y Comercio y pues obviamente que los sancionaron. Entonces, conductas y estrategias de monopolios, oligopolios. Entonces, vamos a encontrar que los monopolios y los oligopolios son estrategias que se pueden generar. Entonces, los monopolios, acuérdense que son empresas estatales, ¿sí? Monopolios y oligopolios. Cuando son oligopolios son varias, mono una, ¿no? Las competencias imperfectas hacen que los precios suban por encima de los costos de producción y que los consumidores disminuyan sus compras hasta alcanzar su nivel de eficiencia. O definitivamente los precios son excesivamente altos y los niveles de producción y consumo son demasiado bajos. Entonces, yo puedo producir pero si yo produzco tanto, pero no lo compran, pues yo termino saliendo del mercado por los altos costos que yo voy a generar. Yo tengo que tener un equilibrio comercial con respecto a esto. Bueno. Vamos a ver toda la parte de las fallas en el mercado. Entonces tenemos externalidades. La producción en el consumo de un bien afecta a consumidores, empresas que no participan en su compra ni en su venta. Entonces cuando yo hablo de las externalidades, se presenta cuando las actividades de las empresas o los individuos, ¿sí? que operan en un mercado dan lugar a costos, ¿sí? externalidades negativas o beneficios, externalidades positivas o otros agentes fuera del mercado. Los costos de contaminación es una en un aeropuerto o los beneficios externos de la investigación en un transistor revolucionará la parte electrónica. Entonces, una es una externalidad negativa y la otra es una externalidad positiva. Cuando yo hablo de la parte negativa de los costos sociales o costos privados, los mercados producen una cantidad mayor de socialmente deseables que pueden internalizar o una externalidad mediante un impuesto. Cuando yo hablo de toda la parte negativa, lo manejo, trato de mitigar ese impacto. Positivas es cuando yo quiero que muchas personas tengan mayores beneficios. Los mercados producen una cantidad menor de lo que socialmente se desea, pero se puede internalizar mediante una externalidad y un subsistema. Entonces puedo generar una diferenciación en tarifas como lo que buscaba el presidente Petro, que quería de una u otra manera bajar las tarifas para que esto beneficiara a la mayor cantidad de personas. Bueno, tenemos las fallas en el mercado. Estas fallas en el mercado pueden ser asimetrías. El mercado suministra información completa o asimétrica que perjudica a otros agentes. Entonces, la información se convierte en un bien público y su provisión debe estar a cargo de los instrumentos institucionales públicas. Entonces, cuando hablamos de la información sobre la calidad, las características de los bienes o esta distribución asimétrica entre productores y consumidores, estamos hablando de información o asimetría en la información, ¿vale? También encontramos fallas en el mercado como la parte de los no rivales que benefician como las señales de radio, el costo de las externalidades del servicio como una persona adicional es cero y que su disfrute no se puede excluir a nadie. Entonces hay digamos, la utilización de un parque, ¿no? Entonces no vamos a traerle los costos a una persona que va a utilizar un parque de diversiones, un parque público, pero sí el beneficio pues va a contribuir a un mayor bienestar para las personas. No excluidos, no es posible impedir que lo utilicen los que no pagan, como la defensa, ¿sí? Entonces, digamos, la policía, yo pago con mis impuestos, pero si viene un extranjero, pues él no va a pagar estos impuestos
para la protección, pero ellos se van a beneficiar de la seguridad. Los consumidores parásitos reciben el beneficio, pero no pagan. En el sistema de la recolección en una calle no todos pagan, entonces la parte del aseo toda la ciudad no paga en ciertas partes, pero si viene otra persona de otra ciudad, no está pagando el servicio de aseo, pero sí se está beneficiando. En el mercado no provee o lo hacen en cantidades insuficientes como la defensa nacional, la justicia, la construcción de autopistas, etcétera. Entonces, esas son fallas en el mercado que podemos encontrar. Bueno. También encontramos la intervención del Estado. ¿Mediante qué elementos o qué características podríamos comenzar a identificar las fallas en el mercado? Las políticas de construcción de las carreteras, de servicios de seguridad, toda la parte de la policía, proyectos socialmente útiles o investigación. El Estado puede regular algunos sectores, la banca, el servicio de recolección de basura, etcétera. Puede subvencionar a otros, educación, sanidad. El Estado grava impuestos a los ciudadanos y distribuye parte de los ingresos recaudados a otros colectivos sociales más necesitados. Entonces vamos a encontrar este tipo de elementos. Bueno. Vamos a encontrar que dentro de estas fallas podemos encontrar estos elementos. Perdón un segundito que es que tengo la cámara. Entonces, vamos a encontrar los conceptos, entonces, conductas estratégicas, monopólicos, oligopolios y estrategias, competencia imperfecta, ejemplos, creadores de truchas de menor escala se encuentran lejos de los mercados y carecen de equipos y transformación tecnológica para llegar al mercado de los consumidores. Pues aquí ya encontramos una competencia imperfecta. Cuando los productores o el consumo de un bien afecta directamente a los consumidores o a empresas que no participan en una compra ni en su venta. Y cuando estos efectos no se reflejan totalmente en los precios de mercado, son externalidades. Si una empresa productora de aceite vierte residuos en un río del que dependen los pescadores en sus capturas diarias, cuando más residuos se vierten menos, podrán los pescadores capturar peces. Entonces, todo esto, las contaminaciones son externalidades negativas. Entonces, vertimiento de, digamos, cuando hay se dinamitan los oleoductos, pues los mayores perjudicados son los agricultores, porque pues los ríos y todo este tipo de cosas se van a contaminar. Vamos a encontrar que la situación en la compra, entonces, situación en la compra y un vendedor tiene información diferente sobre una misma transformación, llevando a una situación de discriminación de precios perjudicial para el consumidor, ya que pueden estar pagando más por el mismo producto que los demás. Información asimétrica. Esta información asimétrica produce a la economía que todo lo que tiene que ver con el mercado y un resultado ineficiente, mayores avales exigidos y condiciones duras que se pueden generar, o sea, más drástica el tema legal y el racionamiento del crédito, todo eso se puede generar. Vamos a encontrar que entre los bienes públicos podemos, perdón, tenemos todo el tema de los bienes públicos, que existen algunos bienes que no son suministrados por el mercado, o si lo son, la cantidad suministrada es insuficiente, como los bienes públicos. De hecho, la justicia, la intervención del Estado, la limpieza de las playas, la señalización de las vías públicas, la construcción de carreteras, inclusive tras de que son ineficientes, hay personas que no tienen cultura y tratan de dañar estas señales y todo este tipo de bienes públicos. Entonces vamos a encontrar que, de hecho, no contar con el suministro de bienes públicos, tales como carreteras, servicios básicos, entre otros, limita el desarrollo de las pymes y los agentes económicos. Entre menos recursos tengamos, pues más limitado va a ser nuestro proceso. Bueno. Vamos a encontrar la información asimétrica, que son otro de los elementos que yo les decía o les comentaba yo a ustedes. La información asimétrica es la especialización y la división del conocimiento, tal como se aplica a cualquier comercio económico. Por ejemplo, los médicos suelen saber más sobre las
prácticas médicas que sus pacientes. Después de todo, los médicos tienen una amplia formación en las escuelas de medicina que sus pacientes generalmente no tienen. Este principio se aplica igualmente a arquitectos, maestros, agentes de policía, abogados, ingenieros y otros profesionales capacitados. Prácticamente todas las decisiones organizativas vamos a involucrar información asimétrica, incluidas las que implican que el poder contrate o controle los empleados. Fije el precio de los productos como bienes de acceso de capital o ingreso en el mercado. Como se ha descubierto los economistas, en cualquiera de estos contextos, la simetría de la información tiene un efecto profundo, tanto que en las decisiones individuales como en los resultados de mercado encontramos estos tipos de elementos. Tenemos, tenemos que la información asimétrica parte de muchos elementos. La incorporación de la información asimétrica revoluciona muchos de los hallazgos fundamentales, tales como la microeconomía. Acuérdense que la micro estudia las empresas, y las familias y el gobierno. Ya la macroeconomía solamente es mercado externo y mercado interno y todo lo que tiene que ver con las políticas. Los resultados económicos estándar pueden no manejar, no se pueden, pueden estándar no mantenerse. Los resultados económicos estándar pueden no mantenerse bajo información asimétrica. Entonces, no necesariamente esa información asimétrica es la más eficiente. Las áreas de información asimétrica se clasifican en dos categorías: características no observadas o transacciones en las que una parte sabe más sobre los bienes y servicios que se negocian que la otra. Acciones no observadas o interacciones estratégicas en las que una de las partes no podrán observar las acciones futuras de los otros. Entonces, toda esta información asimétrica es cómo nos está llegando la información. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, por ahí en el colegio que trabajábamos, el teléfono roto. Comenzaba usted a dar una información y cuando llega alguno que no escuchó bien o que no transmitió el mensaje, ahí se rompía. Entonces, aquí es importante tener claridad con esta información asimétrica. Causas que provocan la información o de la simetría. Entonces, nos hablan que uno de los supuestos de la información asimétrica es probablemente que haya una mala asignación de los escasos recursos que vamos a encontrar con los consumidores pagando demasiado o muy poco, a las empresas produciendo demasiado o muy poco. El fallo de la información es común y parece existir en numerosos intercambios de mercado. Vamos a encontrar que los efectos de la información asimétrica en las relaciones de intercambio económico. Se puede argumentar que los mercados funcionan mejor, es decir, que son eficientes cuando el conocimiento es perfecto y es compartido uniformemente para todos. Aquí entonces la información no tenga tanta distorsión, pues va a ser mucho mejor para todos. ¿Sí? Por lo tanto, el conocimiento asimétrico es probablemente económico y porque una de las partes puede explotar su mayor conocimiento, y una causa de la información asimétrica es que todos los individuos pueden estar sujetos a un segmento de anclaje al tomar decisiones simples y complejas, lo que actúan como una restricción en el ejercicio de la elección nacional. Entonces, vamos a encontrar desde este punto de vista. Bueno. Causas que provocan la simetría de la información. Entonces vamos a mirar qué es lo que origina todo este proceso. Entonces, antes de empezar esto, voy a hacer un pequeño corte y vamos a ver un pequeño video acerca de la información. ¿Listo? Voy a dejar de compartirles, permítanme un segundito y no me, listo. Pequeño video, por acá les tengo un pequeño video, no,
Entonces esto es... ta, 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 ta. Bueno, hagámoslo, perdón, me quito yo esto y vemos nuestro pequeño. Tenemos dos videitos que son bastante interesantes. Entonces, antes de empezar, vamos a ver de qué se trata. Bueno, yes. Vamos a dejar acá. Listo. Entonces, un segundito. Vamos a mirar este otro.
Bueno, si miremos este. Poder eres tú. Ser mujer, tu mayor poder. Busca PINAFEM. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Sebastián Carmona, eh, alumno de primer año de la carrera de Derecho, de la asignatura de Derecho Económico. Más específicamente, hoy les hablaré de las asimetrías de la información. ¿En qué consisten? ¿Cómo podemos identificarlas? ¿Por quiénes fueron acuñadas esta teoría? Y ejemplos de estos casos en nuestro país. Para empezar, el tema que hablaré hoy es sin duda una de las fallas del mercado que más hemos evidenciado en los últimos años en nuestro país, incluso involucrando a personajes tan emblemáticos como autoridades de gobierno, por lo que se nos hace importante entender qué es, cómo lo identificamos, los casos de nuestro país, como mencioné anteriormente, y las repercusiones que ha llegado o puede llegar a tener este tipo de falla de mercado. Pero, ¿a qué viene a hablar de las asimetrías e imperfecciones del mercado? En palabras simples, nuestro mundo moderno ha sido dominado por la hegemonía económica neoclásica, que asume casi como un dogma que los mercados son perfectos, que la información es perfecta y que todo lo puede resolver el mercado. Esta teoría fue acuñada por los economistas Joseph Stiglitz, George Akerlof y Michael Spencer, ganadores del Premio Nobel en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel. Este premio fue ganado a raíz de su análisis de los mercados con información asimétrica. Estudiaron en profundidad este fenómeno con estudios tan emblemáticos como el de los coches usados y el mercado de los limones. ¿Pero qué es la asimetría de la información? La asimetría de la información es una situación dentro de una transacción en la que una de las partes tiene mayor o mejor información en comparación con la otra. Esto tiene el potencial de crear una situación dañina, debido a que el vendedor o el comprador podrían aprovecharse de que la falta de información en su contraparte puede ser una forma rentable de obtener beneficios pecuniarios. Esta teoría es muy cercana en sus aplicaciones al riesgo moral. En este contexto, en nuestro país se han producido procesos complejos que demuestran que la asimetría de la información entre los controladores y los accionistas minoritarios es un problema a resolver. En casos tan emblemáticos como La Polar, Enersys, Cascada, Sokimich, entre otros. La legislación vigente y la regulación son insuficientes para proteger a los inversionistas minoritarios. En Chile, el empresariado se encuentra fuertemente basado en una estructura de carácter familiar y está afectado por dos aspectos principalmente, que van limitando el desarrollo: la sucesión de la empresa a los herederos y la escasa disponibilidad de recursos para inversión en investigación y desarrollo, lo que afecta directamente en el grado de innovación. Este contexto imprime una marcada concentración del financiamiento a través de la vía de capitales para solo empresas de gran envergadura. Hay un bajo grado de difusión y de aceptación por parte de las pymes, pequeñas y medianas empresas, en dicho mercado, dejando esta posibilidad únicamente a- al mercado bancario o utilizar los ahorros familiares a las empresas grandes. Al haber gran concentración de capitales y un sistema financiero basado en lo que he definido como un capitalismo de amigos, es cada vez más difícil obtener datos certeros de inversión, siendo esta concentrada, como mencionamos anteriormente, en los grandes, dejando poco espacio a los pequeños de invertir, generar y desarrollarse. Eh, el pensar en acceder al mercado y poder generar beneficios pecuniarios por una pequeña y mediana empresa, perdón, es remotamente posible, ya que el mantenerse y sobrevivir al día a día es un reto enorme para estos pequeños emprendimientos. Aparte, a esto podemos sumarle que los delitos económicos en nuestro país tienen una baja penalización, lo que repercute en una rentabilidad pecuniaria en cometerlos. Por lo tanto, el uso de información es casi rutinario, el uso de información privilegiada, perdón, es casi rutinario en los grandes empresarios. A lo que yo puedo concluir que esta falla de mercado es una de las más
es una de las tantas más que terminan afectando al desarrollo y al chorreo del capital. Situación que a la larga produce descontento como el que pudimos evidenciar en el estallido social recién pasado. Bueno, aquí vamos a encontrar, qué pena, espero que me escuchen. Estábamos mirando todo lo que tenía que ver con las fallas de mercado. Hay unos ejemplos de la parte de los chilenos. Entonces, vamos a encontrar que dentro de nuestro contexto, dentro de nuestras características, tales todo el tema de la simetría, vamos a encontrar elementos importantes, ¿sí? ¿Y qué producen o qué provocan asimetría de la información? Los anclajes. Entonces vamos a encontrar que los anclajes, ¿sí? Pueden ser imágenes visuales o sonidos en los que las personas se centran y utilizan para comprar opciones y tomar decisiones. Entonces vamos a encontrar que hay un sesgo a favor de una decisión en particular y quizás en contra de los mejores intereses del individuo. Las elecciones individuales también parecen muy sensibles al proceso de encuadre, también proporciona un sesgo a favor de una decisión en particular, la forma en que una elección o cómo se marca una nueva información probablemente afectará la elección incluso cuando dos opciones tengan resultados idénticos. Por ejemplo, numerosos experimentos han demostrado que cuando se enfrentan a ganar una determinada cantidad de dinero o pérdida, los individuos son bastante más reacios a perder. Por ejemplo, es probablemente que las personas teman una pérdida, digamos, de 50 euros, más que lo sientan que han ganado si les ofrecen 50 euros. Entonces, cuando uno pierde plata, pues esa información es pues más susceptible. Entonces, aquí vamos a encontrar todos estos elementos que son asimétricos de la información. Entonces, vamos a encontrar todos estos elementos. Perdón por lo que esta me quedó un poco cargada, discúlpeme, pero es que a veces es tanta información y cómo dejarla. Entonces vamos a encontrar que hay elementos importantes derivados de la información. Entonces, primero las consecuencias de la información asimétrica es la selección adversa que describe un fenómeno en una compañía de seguros que se encuentra la probabilidad de una pérdida extrema debido a un riesgo que no fue divulgado en el momento de la venta de la póliza. Sí, de pronto esa información no dio toda la información. Si al asegurador oculta el hecho que es un fumador empedernido o con frecuencia se involucra en una actividad recreativa peligrosa. Este flujo simétrico de información constituye una selección adversa y podría aumentar las primas de seguro para todos los clientes obligados a los sanos y retirarse, ¿sí? Si encontramos una acción para los proveedores de seguros de vida que realizan un trabajo actuarial minúsculo y realizan exámenes de salud detallados y luego cobran diferentes primas, los clientes en función de sus perfiles de riesgo relevan relevados honestamente. Todos los ejemplos de la simetría de la información antes de mencionar se refieren a las características no observables, aquellas que son conocidas en la actualidad por la parte de la información en otras clases de información asimétrica conocidos como acciones no observables en el momento de la transacción. Las acciones futuras de una parte no serán observados para la otra. Esta asimetría de la información hace una parte informada y se comparte de una manera perjudicial para que la parte desinformada entonces exista un riesgo de moral. Entonces muchas veces hay unos riesgos que no se cuentan o por lo general no los decimos, pero que tratamos de ocultarlos con respecto a la parte de la simetría. Entonces, aquí ponían un ejemplo de que cuando una persona era un fumador empedernido, o era un fumador esporádico, generaba unos riesgos a la hora de hacer unos cálculos actuariales. Entonces es importante que tengamos en cuenta ese tipo de elementos. Bueno,
Bueno, vamos a encontrar las diferencias entre información asimétrica completa e imperfecta. Perdón un segundito, que es que me están escribiendo. Un minuto, porque me está escribiendo. Voy a parar acá. Un segundo. Ya, ya lo voy a parar acá. Un minuto. Qué pena con ustedes que me mandó un correo la profe Yolanda, la coordinadora. Entonces, me pregunta o estaba preguntando algo de Coursera, pero pues no sé. Bueno, entonces sigamos con la temática que estábamos trabajando. Estábamos hablando sobre la información completa, toda la parte de la información asimétrica y completa que habíamos visto en elementos anteriores. Entonces hablamos de una información completa, que es la situación de cada jugador que plantea y consiste en las reglas de juego y las funciones de utilidad de cada uno. La información incompleta, también conocida como información métrica, que se refiere a lo contrario, donde no todos los jugadores conocen la información y y la información perfecta se refiere al hecho que cada jugador tiene la misma información que estaría disponible al final del juego. Es decir, que cada jugador conoce o puede ver los conocimientos de otros jugadores. Entonces, aquí sí es muy importante que lo tengamos claro. Entonces, cuando las partes de una transacción ignoran ciertos aspectos de la transacción, como la calidad del producto que está comprando, que se ven obligados a hacer una suposición a menudo basados en precios, por ejemplo, un comprador puede asumir que los bienes son de mala calidad y su precio es bajo, que los bienes son de alta calidad y su precio es alto. En algunos mercados solo se venderían productos de calidad, o sea, algunos productos serían de calidad, llamado problema de los limones, en que yo les había mencionado sobre los famosos automóviles de Estados Unidos y todo lo que tiene que ver con respecto a eso. Entonces, gran parte de esa información asimétrica se ve con respecto a los automóviles y el manejo que se le ha venido dando. Entonces, los famosos llamados limones son los carros de segunda que se venden en Estados Unidos, que muchas veces los arreglan, los ponen bonitos, pero no sabemos cómo están. Puede ser que estén ya para reparar o puede ser que ha tenido algún siniestro y si están a menor precio. Entonces, vamos a encontrar toda esta información a lo largo del tiempo.
Entonces, eso sería la información que yo les tendría para el día de hoy con respecto a las políticas que hemos venido trabajando y espero que haya sido muy importante para ustedes. Les agradezco muchísimo a todos y que tengan no sé, voy a dejar un tiempito para ahorita para las preguntas y cualquier cosa estamos hablando, ¿vale? Muchas gracias.